Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 144 del curso de precálculo. Estábamos viendo ya cómo dibujar la gráfica de la hipérbola que descubrimos que desarrollaba la ecuación cuadrática general que nos daban al inicio de este problema, ¿verdad? Bueno, me preguntaron algunos estudiantes, me mandaron una pregunta de cómo era que yo sacaba, ¿verdad? Cuánto era la medida del ángulo Z. Fíjense que aquí lo que yo encontré es que la tangente del ángulo Z, ¿verdad? Dividiendo el seno entre el coseno, ¿verdad? Porque recuerde que hay una identidad trigonométrica fundamental que dice que la tangente de un ángulo o número es la división de su seno entre el coseno, ¿verdad? Y como conocíamos el seno y el coseno de Z, pues hicimos la división y encontramos que la tangente del ángulo a través del cual yo tengo que girar, ¿verdad? El eje de el sistema de coordenadas X y Y para obtener el sistema de coordenadas X', Y', mide la tangente 3 medios. O sea que Z es el ángulo cuya tangente es 3 medios. O sea que este ángulo Z, que recuerde que es la medida de ese ángulo a través del cual yo voy a girar el sistema de coordenadas X y Y para obtener el sistema de coordenadas X', Y', es un ángulo que tiene que estar en posición normal. Y por lo tanto, su tangente, que dice que es 3 medios, pues será la medida de, si yo pienso que esto es parte de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que está localizado aquí ese ángulo de medida Z, y que lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues fíjense que tiene su tangente, que sería la pendiente, ¿verdad? Porque aquí vimos que la tangente de un ángulo de esa forma en posición normal corresponde a la pendiente de una línea, ¿verdad? Pues tenemos que el cambio en Y es 3 unidades, ¿verdad? Y el cambio en X es 2, ¿ves? Así que fíjense que este punto que está aquí, el punto que tiene abscisa 2 y ordenada 3, está en el eje de X', ¿verdad? En ese lado terminal de ese ángulo en posición normal de medida Z, que da la casualidad que es el eje de X'. Y entonces fíjense que como ese eje X' tiene que pasar por el origen, porque se mantiene fijo el origen, y por ese punto, ¿verdad? El punto 2, 3, de manera que la tangente de ese ángulo es la división de 3, que es lo que mide este lado opuesto, entre 2, que es lo que mide el adyacente, ¿verdad? Pues por ahí es que pasa el eje de X'. Y entonces, ¿cómo buscamos la posición del eje de Y'? Fíjense que tenemos que correr también ese mismo ángulo de partir de aquí, ¿verdad? A partir del eje de Y, tenemos que caminar también ese ángulo, rotar ese eje de Y a lo largo de un ángulo de medida Z también, hasta llegar a lo que es el eje de Y'. Pero fíjense que como el eje de X, en este caso el eje de X', y el eje de Y, en este caso el Y', son perpendiculares uno al otro, y recuerde que si la pendiente de esta línea, que es el eje de X', es 3 medios, la pendiente entonces del eje de Y', al ser perpendicular al eje de X', será, por un teorema que vimos aquí al principio del curso, ¿verdad? Es el negativo del recíproco de la pendiente de la otra línea que es perpendicular a ella, ¿verdad? Que es el eje de X'. Así que fíjense que la pendiente de ese eje de Y', de esa línea que corresponde al eje de Y', es negativo 2/3, que yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Aplicando la ley de signos de una fracción, cambiando el signo al frente y en el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el eje de Y', además de estar pasando por el origen, cambia 2 unidades a lo largo del eje de Y y 3 unidades negativas a lo largo del eje de X. O sea que está en el punto, este punto, negativo 3, 2, está en el eje de Y', ¿verdad? O que podemos pensarlo de esta otra manera, cambiando el signo al frente y en el numerador. Entonces podríamos pensar que el eje de Y, ¿verdad? Yo camino 2 unidades hacia abajo y 3 unidades hacia la derecha a lo largo del eje de X, era paralelo al eje de X, llegó a este otro punto. Así que fíjense que el eje de Y' pasa por el origen y además puede pasar por este punto o puede pasar por este punto, ¿verdad? Que yo les dije que aquí vendríamos al revés, ¿verdad? 3 para acá y 2 para acá, en vez de 3 para arriba y 2 para acá, pues 3 para acá y 2 para arriba, ¿verdad? Pero lo que hay detrás de eso es que la pendiente del eje de Y' es el negativo del recíproco de la pendiente del eje de X'. Y por lo tanto, al pasar por esos puntos, además por el origen, el eje de Y' se coloca en esta posición, ¿ves? Y fíjense que ahí se forma un ángulo recto entre esos dos ejes, el eje de X' y el eje de Y', mírenlo aquí. Y bueno, en ese eje, en ese sistema de coordenadas, perdón, X', Y', que yo voy a localizar los puntos que conocemos para esa parábola, para esa hipérbola, perdón. Los vértices, recuerden que tenían coordenadas más y menos 2, 0,
y los extremos de los laterales rectas tenían coordenadas positivo y negativo 3 y positivo y negativo 5 medios. Vamos a localizar esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en esa hipérbola, ¿verdad? El punto 2, 0. Pues a lo largo del eje de X', ¿verdad? Que yo estoy localizando, medimos 1, 2, ¿verdad? Aquí está el 2. Y a lo largo de Y' es 0, pues estamos encima del eje de X', ¿verdad? El punto 2, 0 está aquí, así que ahí está uno de los vértices. El otro vértice en el punto negativo 2, a lo largo también del eje de X', 1, 2 negativo y 0, pues estamos encima del eje de X', ¿verdad? Porque la ordenada a lo largo del Y' es 0, ¿verdad? Es 0. Bueno, pues ahí tenemos ya dos puntos localizados para esa hipérbola, ¿verdad? Los vértices o los extremos del eje transversal de esa hipérbola, ¿verdad? Los otros puntos que conocemos son los extremos de los laterales rectas, que son positivo y negativo 3, positivo y negativo 5 medios. O sea que uno de los puntos es 3, 5 medios. Localizamos el 3 a lo largo del eje de X', 3, y 5 medios, que es 2 y medio a lo largo del eje de Y', 1, 2 y medio. Así es que, fíjense, caminando así paralelo al eje de X' y caminando así paralelo al eje de Y', localizamos este punto y ese es uno de los extremos del lateral recta que pasa por el foco, que es 3, 0, ¿verdad? Y fíjense que también entonces el 3, negativo 5 medios, pues otra vez 3, 1, 2 y 3, y negativo entonces 5 medios, caminándolo, ¿verdad? De negativo 2 y medio, porque negativo 5 y medio es negativo 2 y medio a lo largo del eje negativo de Y', 1, 2 y medio. Así que caminando así y caminando así tenemos este punto. Así que ahí tenemos estos tres puntos, ¿verdad? De esta hoja, de esa parábola, los conectamos con una curva suave, ¿verdad? Y ahí tenemos esa hoja a la derecha del origen en el sistema de coordenadas X', Y' de esa hipérbola. Y entonces ya habíamos localizado este otro vértice, ¿verdad? Que es el negativo 2, 0. Y para localizar entonces el negativo 3, 5 medios, pues sería 3, 1, 2 y 3, negativo y positivo 5 medios, pues hacia acá, ¿verdad? Porque acá están los positivos del eje de Y', 5 medios de 2 y medio, así que aquí y aquí, ¿verdad? Aquí, por aquí está el punto negativo 3, negativo 2 y medio, ¿verdad? Que es 5 medios. Y entonces el otro punto es que tiene abscisa negativo 3 y ordenada negativo 5 medios, así que sería abscisa negativo 3, claro, a lo largo del eje de X', y ordenada negativo 5 medios, que menos 2 y medio, ¿verdad? Así que caminando así, paralelo al eje de X' y caminando así, paralelo al eje de Y', tenemos este otro punto también en esa hipérbola. Ahí, si conectamos esos tres puntos en esta otra hoja de la hipérbola, pues más o menos la otra hoja de la hipérbola luce así. Así que ahí tenemos la hipérbola aproximada, ¿verdad? Que corresponde a la ecuación que nos daban al inicio del problema. Bueno, vamos a ver ahora esta definición. Dice, una expresión algebraica que no... esta definición, veremos aquí. La expresión algebraica delta, recuerde que este signo, ¿verdad? Que parece un triángulo, o sea, es la letra mayúscula griega delta, igual a b mayúscula cuadrada menos 4 por a mayúscula por c, se llama la característica de una ecuación cuadrática general de dos variables, ¿okay? Y esta otra definición dice, una expresión algebraica que no cambia de valor luego de una transformación, se dice que es invariante bajo dicha transformación. Vamos a este comentario que va a ser con respecto a esta definición. Dice, observe cómo la característica, ¿verdad?, de una ecuación cuadrática de dos variables tiene la misma forma de la discriminante o el discriminante de las raíces de una ecuación cuadrática. Fíjense que la característica de una ecuación cuadrática general de dos variables es b cuadrado menos 4ac, donde la b es el coeficiente del término que tiene el coeficiente literal xy, la a es el coeficiente numérico del término con x cuadrado y la c es el coeficiente numérico del término con y cuadrado, ¿verdad?, que son letras mayúsculas. Y sin embargo, en el caso de así que mirenlo aquí, ¿ven? Ese es el valor de la característica. Y el valor del discriminante en una ecuación cuadrática, de las raíces de una ecuación cuadrática, es esta expresión b cuadrado menos 4ac, que aparecía dentro de la radical, ¿verdad?, de la fórmula cuadrática. Fíjense el parecido, b cuadrado menos 4ac, b cuadrado menos 4ac. Bien, cosa curiosa, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la característica de esta ecuación cuadrática, ¿verdad?, general, en dos variables, la x y la y, 16x cuadrado menos 108xy menos 29y cuadrado y más 260 igual a 0, del ejemplo anterior, es, bueno, pues
recuerde que es b cuadrado, donde la b es, esa b mayúscula es el coeficiente numérico del término con coeficiente literal xy. Así que sería negativo 108 al cuadrado menos 4 por la a, donde la a recuerde que es el coeficiente numérico del término con x cuadrado, que en este caso es 16, y por la c, donde la c es el coeficiente numérico del término con y cuadrado, que fíjense que es negativo 29. Así que será negativo 108 al cuadrado, que da 11.664 más, y esto da, ¿verdad? Negativo por negativo da positivo, 4 por 10 y 64, y 64 por 29 da 1856. Y eso, la suma de esos dos, da 13.520. Así que sería el valor de la característica de esa ecuación cuadrática general de dos variables. Fíjese que al yo transformar esa ecuación cuadrática que está adaptada en términos del sistema de coordenadas xy al sistema de coordenadas x', y', de manera que este término con coeficiente literal, que es la multiplicación de las dos variables, ¿verdad? xy o x', y', cuando hagamos la transformación, ¿verdad? Que no aparezca, siempre y cuando giremos ese sistema de coordenadas xy a lo largo de cierto ángulo en particular, para que ese término en la ecuación que nos resulte no aparezca, ¿verdad? Sea cero el coeficiente numérico del término con coeficiente literal x', y'. Fíjese que esa ecuación se convertía en esta, ¿verdad? Al yo hacer esa transformación. Menos 65x' al cuadrado más 52y' al cuadrado más 260 igual a 0. Y entonces para esta otra ecuación cuadrática también general con dos variables, la característica sería, ¿verdad?, la b, que en este caso es 0, porque fíjense que no aparece un término con coeficiente literal xy, al cuadrado menos 4 por la a, que es el coeficiente numérico del término con x' al cuadrado, que es negativo 65, y por la c, que es el coeficiente numérico de la variable y al cuadrado, ¿verdad?, que es 52. Así que será 0 al cuadrado, que es 0, y esto, menos 4 por menos 65 da positivo cierto número, y por 52 finalmente da positivo 13.520. Y 0, ¿verdad?, que nos resultó aquí, más 13.520 da 13.520, el mismo valor que nos daba para la característica de la otra, de la ecuación cuadrática original que nos daba. Por lo tanto, eso significa que es la característica de una ecuación cuadrática general con dos variables es invariante. ¿Bajo qué transformación? ¿Bajo qué transformación? Bajo la transformación de rotación de ejes, ¿ok? Así que vamos a indicar eso aquí. Así que un ejemplo de lo que es la característica de esa ecuación cuadrática general con dos variables, y de que resulta esa característica ser una invariante, ¿verdad?, bajo la transformación de rotación de ejes. Así que continuamos aquí. Luego, la característica de una ecuación cuadrática general con dos variables es un ejemplo de una invariante bajo la transformación de rotación de ejes, que es lo que yo he obtenido, ¿verdad? Es como yo he obtenido esta otra ecuación en términos del sistema de coordenadas x', y', de esta otra ecuación en términos de la coordenada del sistema de coordenadas xy, ¿verdad? Así que ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de lo que es la característica, ¿verdad?, de esa ecuación, de esta otra, y que es una invariante, el valor de la característica, bajo la transformación de rotación de ejes. Bueno, pero eso es una observación que hemos hecho. ¿Eso será así siempre? Y el siguiente teorema nos dice que sí. Teorema nos dice eso precisamente, ¿ok?
la característica de una ecuación cuadrática con dos variables es invariante bajo la rotación de ejes. ¿Okay? Vamos a hacer la prueba de ese teorema. Bueno, queremos ver que la característica de la ecuación cuadrática general seguimos acá general de dos variables, esta ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0 tiene el mismo valor que el de la ecuación cuadrática general de dos variables a primo x primo cuadrado más b primo y primo x primo y primo más c primo y primo al cuadrado más d primo x primo más e primo y primo más f. Recuerden que la f se mantenía igual, ¿verdad que sí? Obtenida de la primera, o sea, de aquella que está acá, mediante la rotación de ejes de coordenadas es igual. Es el valor de la característica, muy bien, es el mismo. Esto es que b cuadrado menos 4ac, la característica de esta ecuación nos va a dar lo mismo que b primo al cuadrado menos 4 por a primo y por c primo, ¿okay? Donde recuerde que, bueno, cuando nosotros transformamos, ¿verdad? Hicimos la transformación aquella para descubrir aquella relación que decía que la tangente de dos veces el ángulo a través del cual yo tengo que hacer el giro de un sistema de coordenadas XY para convertirlo en un sistema de coordenadas X', Y', y que el término con coeficiente literal XY desaparezca, o sea que en la otra ecuación esta que está aquí, este término con X', Y' no aparezca, que nos daba esto, ¿verdad? B sobre A menos C. Cuando yo hacía esa transformación para localizar esto, encontrábamos, no lo demostramos, porque de hecho era parte del ejercicio en esa sección, ¿verdad? Que usted tiene que demostrar que la A primo
la B' y la C' tienen ciertos valores, ¿verdad? Nosotros encontramos el valor de B', pero no estaban faltando A', C', D' y E', que se lo dejaban como ejercicio. Pero vamos a recordar que A', el primero de esos coeficientes numéricos en la ecuación transformada, ¿verdad? Habíamos encontrado, o les habíamos dicho que era este, ¿verdad? A por el coseno cuadrado del ángulo Z más B por el seno de Z y por el coseno de Z y más C por el seno cuadrado de Z, ¿verdad que sí? Bien, se lo dijimos que eso era la A', ¿verdad? Que usted tenía que verificarlo. Que B', ese sí lo encontramos, era negativo A menos C por el seno de 2Z más B por el coseno de 2Z, y vimos también que C', o les dije, no lo vimos, el único que vimos fue este, ¿se acuerdan? Y yo les dije, el A' va a darles esto, el B' ya lo vimos, el C' va a darles esto, decía lo que daba el D', lo que veíamos el E', y que la F se mantenía igual, ¿verdad? Pero, y eso lo tenían que ustedes encontrar, el de A' y el de C', además del de D' y E', y que además que la F se mantenía igual, claro, porque el de B' lo encontramos, que era este, ¿verdad? Y C' era este otro valor, y C' era este valor. A por el seno cuadrado de Z menos B por el seno de Z y por el coseno de Z y más C por el coseno cuadrado de Z. ¿Okay? Bien, eso se lo habíamos dicho, ¿verdad? Que la A iba a dar eso, la C iba a dar eso, la D iba a dar una cosa y la E iba a dar otra cosa, y que la F se mantenía fijo, y usted lo tenía que demostrar, ¿verdad? Haciendo la derivación, ¿verdad? Completando la transformación de esta ecuación en esta, ¿verdad? Que ya la iniciamos, ¿verdad? Bien, en ese proceso recuerde para encontrar la fórmula de la tangente de 2Z, que era B sobre A menos C. Bien, donde esta A, esta B y esta C son las mismas, A, B y C, que son coeficientes numéricos en la ecuación original para la x cuadrado, el término con xy, y para la y cuadrado respectivamente, ¿verdad? Bien, o sea, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué? B cuadrado menos 4AC, la característica de esta ecuación. B cuadrado menos 4 por A y por C. Me tiene que dar lo mismo que B' al cuadrado menos 4 por A' y por C'. Eso es lo que yo quiero ver. Que esto me da lo mismo que esto. Ahora, yo voy a verlo así. Yo voy a ver que esto, B' menos 4A', C', me da esto. B cuadrado menos 4AC, ¿ok? Así que decimos, pero B' al cuadrado menos 4 por A', C' se convierte en lo siguiente. Vamos a sustituir lo que es B', ¿verdad? Mire, B' es esto que está aquí. Negativo A menos C por el seno de 2Z y más B por el coseno de 2Z, ¿ok? Y eso al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que es B al cuadrado, menos 4 por A, ¿verdad? Pero la A por A'. Pero A' es esto, A coseno cuadrado de Z más B por el seno de Z y por el coseno de Z más B por el seno de Z y por el coseno de Z y más C por el seno cuadrado de Z.
Y por la, eso fue la A, ¿verdad? A', ¿verdad? 4 por A', ¿verdad? ¿Qué es esto? Repetimos, A coseno cuadrado de Z, más B seno de Z coseno de Z, y más C seno cuadrado de Z. Ajá. Por la C, ¿verdad? Por la C', pero la C' es ¿qué? Mira aquí, A seno cuadrado de Z menos B seno de Z coseno de Z y más C coseno cuadrado de Z, ¿no? Bien, tenemos que ver que eso es verdad. Pero entonces vamos a ver, esto será igual a lo siguiente, pero aquí tenemos que llevar mucho cuidado con el álgebra que vamos a hacer, ¿ok? Fíjense que primero tengo que cuadrar este binomio, ¿ok? Cuadrar este binomio, ¿verdad? Que estoy cuadrando una expresión que tiene 1 y 2 términos, ¿verdad? Y recuerde cómo se cuadra un binomio, pues según el álgebra elemental, primero se cuadra el primer término, así que dar el cuadrado de esto, pero al cuadrado un negativo va a dar positivo, esto al cuadrado, ¿verdad? A menos C al cuadrado, por esto al cuadrado, pero seno de 2z, que es lo que tengo aquí, recuerden, por una fórmula trigonométrica es 2 veces el seno de z por el coseno de z, así que vamos a sustituir el seno de 2z por lo que es el seno de 2z según la fórmula del doble de un ángulo, ¿verdad? Que es 2 veces el seno de z por el coseno de z. Y eso también hay que cuadrarlo, ¿verdad? Porque estamos cuadrando el primer término. Será este factor al cuadrado por este factor al cuadrado, ¿verdad? Entonces viene esto por esto y por 2. Así que dará negativo por positivo negativo, ¿verdad? 2 veces esto por b, ¿verdad? A menos C por b. Y además seno de 2z por el coseno de 2z. Pero el seno de 2z, como hemos dicho, es 2 veces el seno de z por el coseno de z. Y el coseno de 2z, ¿verdad? Es coseno cuadrado de z menos seno cuadrado de z. Eso es lo que decía, ¿verdad? La fórmula trigonométrica para el coseno del doble de un ángulo, ¿verdad? Y finalmente viene más el cuadrado del segundo término, más, y el cuadrado del segundo término es b cuadrado, ¿verdad? Por el cuadrado del coseno de 2z, que como hemos dicho es coseno cuadrado de z menos seno cuadrado de z, ¿verdad? Coseno cuadrado de z menos seno cuadrado de z. Y eso que es el coseno de z también hay que cuadrarlo, ¿verdad? Bien, y seguimos. Aquí ahora tenemos que restarle 4 veces esto, ¿verdad? 4 veces menos 4 veces ¿qué? Bueno, fíjense que aquí yo tengo ahora, me voy a olvidar de este 4 por el momento, ¿verdad? Y tengo aquí la multiplicación de este factor que tiene 1, 2 y 3 términos por este factor que tiene 1, 2 y 3 términos, ¿verdad que sí? Así que fíjense que aquí tenemos que hacer varias operaciones, ¿verdad? Varias operaciones. Ajá. Exacto. Fíjense que aquí, repito, tenemos 4 por la multiplicación de este binomio, de este trinomio 1, 2, 3 por este trinomio 1, 2, 3, ¿verdad que sí? Así que fíjense que yo tendría que multiplicar, ¿verdad? Cada uno de estos 3 términos del primer factor por cada uno de los 3 términos del segundo factor. Así que esto sería, vamos a ver, empezar. Vamos a poner primero este primer término que tenemos en el primer factor por los 3 términos del segundo factor, ¿verdad? Así que sería A por A. Así que sería A cuadrado y entonces coseno cuadrado por seno cuadrado, ¿verdad que sí? Coseno cuadrado de z por el seno cuadrado de z. Entonces seguimos. Este primer término ahora por el segundo. A por B, ¿verdad? A por B más A por B. Y entonces sería coseno cuadrado por seno de z y por coseno de z, así quedará este seno de z y este coseno cuadrado por este coseno adicional da coseno al cubo, ¿verdad? De z, porque se sumarían los exponentes de esas dos bases, ¿verdad? Vamos a terminar con este producto, ¿verdad? Y entonces tendríamos ese primer término por el tercer término, así que sería del tercer término del segundo factor A por C más A por C por el coseno cuadrado y seno cuadrado, ¿verdad que sí? Coseno cuadrado de z y seno cuadrado de z, ¿verdad? Bien, así que fíjense que hemos tenido ya la multiplicación de este primer término, de ese trinomio que está en el primer factor, por los 3 términos del segundo trinomio, ¿ok? Nos falta ver la multiplicación del segundo término de ese trinomio por estos 3 términos y luego la multiplicación del tercer término
del primer trinomio que tenemos aquí como factor por estos 3 términos del segundo factor que tenemos aquí. Así es que eso lo vamos a ver ya mismito, ¿ok? Déjenme ver aquí que sí, está bien. Este por este, aquí yo creo que tengo un errorcito, ¿verdad? En el segundo término es negativo, porque es A por menos B. A por menos B. Así que va a dar negativo AB, ¿verdad? Seno y coseno por coseno, coseno al cubo. Muy bien, así que arreglamos eso. Y de ahí en adelante seguimos con los otros términos de ese producto en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.